yo creo que la motivación hace parte importante del ejercicio. Gerardo, no sé si me ayudas dándole el uso de la palabra a quienes hayan levantado la mano. Gracias. Está Javier. Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, señor, lo perfecto. escuchamos bien. Adelante. Doctor Oscar, sí, yo afortunadamente pues he tenido la bendición, diría yo, de ya ganarme 2 concursos. Actualmente estoy en periodo de prueba. Yo trabajo en la gobernación del Caquetá y soy abogado. Cuando miré, digamos, la capacitación que esta la iba a liderar usted, pues quise participar porque conozco de sus excelentes eh, condiciones como abogado y profesor que fue mío en mi universidad. En cuanto a la experiencia que he tenido, digamos, con los concursos, lo que usted decía es muy cierto, doctor, no hay que desanimarse. Los concursos son, pues, si uno estudia y se prepara, créame que ahí no hay intervención de ninguna otra índole, sino la preparación y el tiempo que uno le quiera dedicar a este tema. Hay cosas, doctor, que en los concursos que yo he participado, siempre le van a preguntar a uno, por ejemplo, en Constitución, siempre le van a preguntar derechos fundamentales, pero no esos derechos fundamentales que normalmente uno concibe como los que están taxativamente señalados en la Constitución, sino aquellos que la jurisprudencia ha venido reconociendo como derechos fundamentales. Por ejemplo, el tema de acceso a la información es algo que siempre sale. Entonces, este ejercicio, doctor, de estudiar este módulo de estructura del Estado es muy importante porque siempre, en todas las convocatorias en las que yo he estado, siempre van a preguntar el tema de función administrativa, delegación, descentralización, desconcentración, siempre sale. Y en el tema de constitución, especialmente el tema de derechos fundamentales, son, digamos que son ejes temáticos que siempre salen. Entonces, la invitación es a motivarlos a estudiar este tema que es muy importante y que es transversal a todos los niveles, técnicos, profesionales. Este tema nos va a aparecer a todos en los concursos. Y quise participar finalmente, doctor, porque pues voy a trabajarle duro a la convocatoria de la Aerocivil, entonces Muy esa es como bien, mi experiencia. muy bien, muchas gracias y qué motivadoras palabras. ¿Alguien más que quiera contarnos su experiencia motivacional? Por ahora no han alzado más manitas. Bien, pero agradezco mucho a quien participó, porque miren que todo se puede, todo es cuestión de propósito, de disciplina y de querer hacer las cosas. Eh, somos un grupo grande, somos un grupo grande. ¿Cuántos estamos conectados? ¿Como más de 50, Gerardo? En este momento 64, doctor. Gracias. Entonces, es importante que todos tratemos de hacer, vuelvo y les digo, un poco dinámico el ejercicio. Eh, no hay preguntas tontas, por favor. Esto lo repito en mis clases presenciales, en mis clases virtuales, en mis conversaciones, hasta en las charlas con mis hijos. Insisto, el que pregunta es porque no sabe, punto. Y este es el escenario para preguntar. Y si alguien lo sabe, muy bien por esa persona. Pero si la persona quiere formular una pregunta, por tonta que parezca, no se preocupe. Es posible que hasta me corche, porque es que también hay que desmitificar el ejercicio de que el docente se las sabe todas. Eso no es cierto. Para mí este tipo de actividades son enriquecedoras porque me ponen a estudiar, me ponen a repasar, me hacen preguntas, me ponen a pensar y creo que esto es un gana-gana. Ustedes tienen un ejercicio eh, de orientación y yo obtengo un ejercicio de retroalimentación. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es César Julián Salas, soy abogado. Eh, he realizado unas especializaciones y unas maestrías. He participado casi siempre por concurso en los ejercicios de la función pública. Tengo una vasta experiencia en los procesos de concursos. He participado en concursos del Departamento Administrativo de la Función Pública, que son para el nivel directivo,
y los de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que son para los niveles asesor profesional, asistencial, técnico y todos los demás, ¿sí? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Los concursos que adelanta el Departamento Administrativo de la Función Pública son para esos cargos que terminan teniendo algún ejercicio de terna de elección por parte o de los gobernadores, como el caso de Invías, o de los ministros, como el caso de los ministerios, o también es de los gobernadores con el tema de, el SENA. Entonces, en este tipo de concursos, francamente, yo no siento que existan verdaderas garantías, señores. Son concursos que tienen muchas complejidades porque eh, no se permite que sea el mejor el que gana. Y hay otra herramienta que ha venido haciendo incursión, desafortunadamente, en los concursos de la Comisión Nacional de Servicio Civil para algunos cargos, que es la entrevista. Miren que ustedes pudieran subestimar ese 10-15% que le otorgan a las entrevistas, pero eso es determinante porque a veces el desempate es por finalmente 1 o 2 puntos. No comparto las entrevistas porque existe un amplio rango de subjetividad en el ejercicio de valoración. No. Una vez me tocó la entrevista, yo obtuve en las pruebas de conocimientos la mayor, la mayor puntuación, pero cuando vi la entrevista no quise participar en la entrevista. No me parece que sea sensato, transparente, y ocurrió con el municipio de Medellín. Medellín hizo una prueba y no asistí a la entrevista porque desafortunadamente yo no hice la lectura de algo que es muy importante. En todo concurso, ¿qué es importante tener claro? Uno, el nivel al que vamos a aplicar. Es decir, si yo escojo un empleo, debo tener claramente identificado que cumplo los requisitos. ¿Dónde están los requisitos de la convocatoria? En la convocatoria, y ojo con esto, en el anexo técnico. La gente no se lee eso. La gente no se lee los anexos, y como no se lee los anexos, pues desafortunadamente cuando aparecen pruebas o elementos adicionales, por ejemplo, quienes hayan participado en la reciente convocatoria de autoridades de tránsito, hay una prueba de manejo y eso viene en el anexo técnico. Hay una prueba de condición física, ¿sí? Y pues uno siempre cree que simplemente vamos a tener las pruebas históricamente conocidas. Es más, hay algunos empleos que requieren inclusive algunas pruebas de polígrafo. Hoy vamos a hablar de un concepto que todo el mundo habla, pero pues que es como un poco gaseoso, ¿sí? Todo el mundo habla del Estado, ¿sí? Hay chistes con el Estado, arrobar al Estado, ¿sí? Arrobar al Estado, que la gente lo dice con alguna gracia. Esa vaina no se la aguantan ni los empleados del Estado, como queriendo decir que quienes trabajan con el Estado tienen una condición laboral excesivamente reforzada. Eso tampoco es cierto, señores. Eso tampoco es cierto. Más adelante les comentaré que en los procesos de reorganización y reestructuración es posible que un empleado de carrera administrativa pierda su empleo, ¿sí? Pierda su empleo si no existe un ejercicio de poder que este empleado sea reubicado. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Unos conceptos muy generales de qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado, qué es la nación, qué es el país, la patria, la república. Un breve recuento del surgimiento del Estado moderno colombiano, ¿cierto? Y los elementos propios del Estado colombiano, el territorio. Y vamos a arrancar entonces con ese concepto abstracto y general que se llama el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Entonces uno ve, cuando coge uno el libro del profesor Vladimiro Naranjo Mesa eh, y se pregunta, ¿qué dijo el profesor Vladimiro Naranjo sobre la definición de Estado? Entonces, él dice que el Estado es el conglomerado social
política, jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, que se gobierna por sus propias normas y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Esa es una definición muy académica, muy general, pero el Estado tiene varias acepciones. En un sentido amplio, puede significar cómo está una comunidad humana construida o conformada. Como estructura social, tiene otra acepción, y es el fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas de una comunidad, ¿cierto? Como una estructura de poder. Entonces, cuando yo hablo de estructura de poder es porque aquí hay unas relaciones de mando entre gobernantes y gobernados que implica el ejercicio de lo público, y como hay un sistema jurídico, hay unas reglas del acceso al poder, y ese acceso al poder se determina dependiendo del tipo de Estado de un sangre, si es producto de un ejercicio democrático, si es producto de un golpe de Estado. ¿Sí? Entonces, con estos elementos surgen preguntas importantes que uno debe formularse. ¿Quién reconoce la existencia de un Estado? Bueno, esa es una pregunta bien curiosa. Vamos a hacer una pregunta a ver qué opinan nuestros participantes. Un tema de moda, Palestina e Israel. ¿Será que todos los estados reconocen la existencia de Palestina? No todos, me están abrumando. No, señor. No, no todos, ¿cierto? Es decir, fíjense ustedes No, que el Estado señor. requiere, ser Estado es como pertenecer a un club, ¿sí? Es como pertenecer a un club. ¿Por qué? Porque para entrar a ese club, yo necesito que otros me acepten y me reconozcan como igual, ¿sí? Esto no es que yo un día dije, voy a conformar un Estado y producto de ese ejercicio, entonces yo diga que compré una finca, tengo un territorio, expedí una constitución, tengo una norma fundante, expedí unas leyes, tengo un sistema jurídico, expedí dentro de las leyes un sistema de acceso al poder a través de unos ejercicios democráticos, vive mi familia, tengo población, y digo que me voy a gobernar por mis propios medios. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque muy a pesar de que yo tenga ese terreno, esas personas, algunos símbolos reconocibles, una bandera, un escudo, un himno, ¿sí? No quiere decir que a partir de ese momento yo efectivamente sea un Estado reconocido por mis iguales. Necesito toda una actividad diplomática que me permita que los demás estados reconozcan mi existencia, ¿sí? Entonces, ese estado tiene unos elementos súper básicos, que son la población, el territorio y la soberanía, que es el elemento internacional, como les acabo de explicar. ¿Qué es la población? El elemento humano, las personas que habitan en ese territorio determinado. ¿Qué es el territorio? El elemento físico, donde se encuentra asentada esta población. Y la soberanía, pues, es el reconocimiento internacional de otros estados de que usted se autogobierna y que ese ejercicio de autogobierno es respetado por los demás estados, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a abrir el ejercicio de hablar de la población, uno tiene que identificar cómo yo me vinculo a un estado como persona. Es decir, la población son personas, pero esas personas deben establecer un vínculo jurídico con ese Estado para ser parte de esa población. Y entonces el artículo 96 de la Constitución Política dice quiénes son los nacionales.
Entonces recuerden, los que son abogados, pues que esa nacionalidad, que es el vínculo que yo voy a tener con un Estado, se materializa históricamente de tres maneras: el ius sanguinis, el ius soli y el ius domicilii, ¿cierto? Es decir, si yo tengo vínculos con la tierra, ius soli, si yo tengo vínculos de sangre, paternales, maternales, con ciudadanos de ese Estado, y si yo lo hago por adopción, por un ejercicio de domicilio laboral o residencial, ¿cierto? Entonces, ese artículo 96 divide el tema como en tres puntos, básicamente, que son los hijos de las personas que son colombianas, ¿cierto? Los hijos de padre o madre colombianos pueden ser nacionales colombianos. Los nacidos en el país, ¿cierto? Es decir, que yo puedo tener padres extranjeros, pero como nazco en Colombia, voy a tener ese vínculo directo con el Estado. Y también se puede dar por adopción, que es cuando los extranjeros deciden adoptar la nacionalidad colombiana y pues quedan inscritos como tales en cada uno de estos municipios donde hacen ese ejercicio de adopción. Ustedes preguntarán, hombre, ¿y eso es tan importante tener claro cuál es la nacionalidad de un individuo? Pues imagínense que sí. Existen cargos dentro del Estado colombiano que están reservados exclusivamente para nacionales nacidos en territorio colombiano. ¿Sí? De eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, imagínense que nosotros somos aproximadamente 47, 48 millones de personas, según el DANE. Eso es harta gente. Pero eso es pequeñito con unas comparaciones que pudiéramos realizar. Nosotros podemos tener la misma población que un estado de los Estados Unidos, ¿sí? Pero ese elemento poblacional tiene unos elementos de cohesión, y esa cohesión los dan algunos aspectos como los símbolos patrios. Ya hablaremos de eso. Entonces, el elemento soberanía. Ya les he dicho que la soberanía es el reconocimiento que yo tenga de otros estados de que yo no tengo ningún ejercicio de subordinación. Es decir, yo me mando solito, yo me autodetermino, yo me gobierno solo, ¿sí? Y ejerzo poder en determinado territorio en beneficio de determinada población. Preguntas importantes. ¿Por qué es importante tener clara la soberanía? Porque la misma Constitución dice, por allá en el artículo 3, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Otro concepto importante. Pueblo. La palabra pueblo, digamos que desafortunadamente se ha ido desnaturalizando y uno puede encontrar que hasta se utiliza de manera despectiva. Cuando algo está muy lleno, uno dice que hay mucho pueblo, ¿cierto? Cuando alguien quiere utilizarlo de manera despectiva, eso es para el pueblo. Pero al final, señores, el pueblo somos todos. Porque, por fortuna, en esta hermosa región del continente suramericano, no existe las castas legalmente reconocidas, ¿no? Las castas aristocráticas, pero castas como grupos de poder sí existen y eso es innegable, ¿sí? Ahora vamos a hablar del territorio. El territorio colombiano son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El 55% de ese territorio es continental y el 45% es marítimo. Un dato importante. Desde que nosotros constituimos la Gran Colombia, hemos perdido
el 50% de nuestro territorio. Dato súper importante. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, ¿cómo así que San Andrés quedando tan cerquita de otros países, ¿cierto? Porque es colombiano. Porque resulta que Panamá era nuestro. La costa Mosquitia era nuestra. Hola. Sí, señor, lo estamos escuchando. Sí, señor, lo estamos escuchando, doctor. Doctor, se fue el audio. Doctor, ahí sí no lo estamos escuchando. El doctor solicita un minutico que se cayó la red de su internet, pero ya se conecta nuevamente. Bueno, mientras el doctor César Julián se conecta, quiero contarles que pues, la iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por varios profesionales y académicos y han querido pues sumarse a ella. Próximamente les vamos a compartir la programación de las capacitaciones que se van generando. Digamos que esta, por la relevancia que tiene, pues abarcará varias sesiones. La idea es que una vez tengamos como un contexto general que nos genera esta capacitación, podamos ir abordando ya temas específicos. Por ejemplo, uno de los primeros temas específicos es la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Es un tema muy puntual, pero que en algún momento pues, puede salir también en las pruebas y es transversal a todo el ejercicio de la administración pública. Entonces, la idea es que por favor estemos muy prestos a estas capacitaciones, que compartamos también las agendas con las personas que manifiesten interés en formarse. Aprovechemos todos los espacios que se generan para poder fortalecer nuestros conocimientos. Creo que ya se está conectando nuevamente el doctor César Julián. Yo les comentaba hace unos días que es importante aprovechar todos estos espacios porque, como lo explicaba el doctor César Julián, muchas veces no se preguntan cosas teóricas, pero sí surgen preguntas en las cuales uno puede aplicar la noción que genera un proceso de formación previo. Entonces, aprovechemos todos estos espacios que se generan. Ya el doctor allí se está conectando. Doctor, no tiene audio. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Hola? Sí, señor. Sí, ahora sí. Sí, ¿Listo? señor, sí, señor. Ok, tengo una manito levantada. Lo escucho. ¿Quién está ahí? Doctor, lo que pasa es que mientras usted se conectaba, el doctor, quien está moderando, nos hacía la invitación para las futuras capacitaciones. Quisiera tener conocimiento de qué manera puedo yo saber cuándo se van a hacer las próximas, teniendo en cuenta que esta capacitación, doctor, me di cuenta por una publicación que usted realizó en su Facebook. Entonces, no sé si hay algún canal específico de las capacitaciones o cómo sería. Sí, vamos a hacer un ejercicio de varios canales. Yo le proponía a Gerardo tal vez un WhatsApp. Lo que pasa es que los grupos de WhatsApp se han vuelto tan difíciles y todo el mundo
los utiliza para todo menos para lo verdaderamente importante. Pero yo creo que si establecemos unas reglas claras, una lista de difusión más que un grupo de WhatsApp, donde les comunicamos cuándo son las capacitaciones, ¿cierto? Entonces, no sé si le parezca bien a Gerardo que las personas que estén interesadas en conocer estas listas de difusión nos coloquen dentro de los chats sus datos de contacto y crearemos una lista de difusión donde les vamos a ir comunicando este tipo de actividades. Entonces, muchachos, señores, señoras, niñas, yo no veo Disculpe a todos. que lo interrumpa un ¿Sí? momento, doctor César. Para concretar esa pregunta, nosotros ya tenemos un grupo de WhatsApp. Les voy a compartir por el chat el enlace para que puedan conectarse. En ese Eso. grupo, pues para evitar, pues, digamos que la cantidad de información que se puede estar rotando está limitado solamente para que los administradores puedan publicar información, y ya si tienen de pronto alguna duda particular nos escriban de manera privada. Entonces ya voy a dejar ahí en el chat el enlace para que puedan conectarse. Doctor, por aquí hay una pregunta de Zaira Montenegro. Zaira, adelante, te escucho. Buenas noches. Yo quisiera saber, ¿es posible compartir el enlace con otras personas también para que puedan participar del espacio? Claro que sí, no hay ningún problema. Son bienvenidos. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, yo aquí quiero preguntar, hasta ahora he tratado de no sonar muy técnico, quiero que todos me entiendan, que tengamos como los conceptos generales muy claros. Hasta ahora, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien, doctor. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gerardo, ¿nosotros hoy hasta qué horas vamos? ¿Hasta las 9? La idea es hasta las 9:30. Ok, listo. No, pregunto, no hay ningún problema por mí, la verdad. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces ahora de los elementos del territorio. El territorio colombiano tiene un espacio aéreo, un espectro electromagnético, un segmento de la órbita geoestacionaria, una zona contigua, un suelo, un subsuelo, un mar territorial y una zona económica exclusiva. El suelo, lo que pisamos, donde nosotros estamos asentados. Ojo, porque estos conceptos son importantes. Cuando yo compro un bien inmueble, una finca, una casa, yo adquiero el derecho de dominio y la propiedad ¿de qué? ¿Del suelo, el subsuelo y el espacio aéreo? ¿O de qué? Solamente el suelo. ¿El Solamente el suelo. suelo? Solamente el suelo. Porque hay mucha gente que cree que lo que está debajo del suelo también es de ellos. Y no. Resulta que esa porción que se encuentra debajo del suelo, que se prolonga como un cono y como un vórtice hasta el centro de la Tierra, es de la nación. Y todos los recursos naturales no renovables son de la nación. Entonces, si yo compré una finca y debajo de la finquita había petróleo, ¿me hice rico? Porque el petróleo es mío. No, señor. No. No, no, de ninguna manera, ¿cierto? Claro, yo compro el suelo. Entonces, luego está el espacio aéreo. El espacio aéreo es la columna de aire que se levanta sobre la superficie continental, ¿cierto? Y pues que tiene como límite superior el espacio ultraterrestre y exterior, es decir, el espacio que queda por fuera de la superficie del planeta Tierra. Luego está el mar territorial. El mar territorial es ese mar adyacente a las costas del estado y que queda localizada por fuera del territorio continental, es decir, de lo que uno pisa, ¿cierto? Y se extiende hasta 12 millas náuticas a partir de la línea base. ¿Por qué estos conceptos pueden ser importantes? Si ustedes van a participar en un concurso como el del ADIMAR, estos conceptos de mar territorial son importantes, porque ahí dependen unos elementos de jurisdicción y competencia. Luego tenemos el espectro electromagnético, que es donde interactúan las ondas electromagnéticas y es lo que permite que hoy estemos conectados.
Entonces, fíjense que ese espectro electromagnético es por donde se generan las transmisiones y emisiones de datos. Y esas bandas de ese espectro electromagnético, el Estado las entrega para su explotación a través de unos procesos licitatorios. Y entonces estas compañías de telecomunicaciones obtienen el acceso a ese espectro electromagnético y producto de ese ejercicio de la explotación, pues le pagan al Estado colombiano, ¿sí? Luego tenemos la zona contigua y pues es cuando ya estamos hablando de aguas de alta mar, después del mar territorial. Y aquí es donde empezamos a tener nosotros algunos debates de derecho internacional, cuando ocurrió todo este fenómeno de el mar que perdió Colombia. ¿Cuándo perdió mar Colombia? Alguien que nos ayude con esa respuesta. Con San Andrés, ¿no? Sí, así es, así es, así es. El litigio que tuvimos con Nicaragua, otro litigio que tuvimos con Panamá, otro litigio que tuvimos con Venezuela. Hemos perdido muchísimo mar, muchísimo mar. Y hemos tenido, obviamente, en varias ocasiones, fricciones internacionales por la defensa de lo que es el mar territorial y la zona contigua. Entonces, después de estos aspectos generales de lo que es el territorio, no pretendemos ahondar mucho, sino como ubicarnos un poco, pues aparecen los conceptos de la nación, el país, la república, y todos estos suenan más bien es como a periódicos, ¿cierto? La nación en el Huila, el país donde, la república, ¿dónde es que es? De Barranquilla, creo que es. Entonces, son aspectos que son importantes porque el Estado conjuga los elementos de nación, país y patria, ¿cierto? Con el propósito de tener una identidad. Entonces, ¿qué es la patria? La patria, pues es un término que surge del latín, ¿sí? Y es la familia o el clan al que yo pertenezco. Es decir, regularmente se designa patria a la tierra donde yo nací o a la tierra adoptiva a la que un individuo se siente ligado. Y esa conexión que siente el individuo se produce por aspectos afectivos, culturales o históricos. ¿Quién me ayuda a identificar qué elemento cultural genera patria en nuestro país? ¿Qué actividad deportiva? El fútbol. Eso, el fútbol. El fútbol. Eso es un elemento de patria, porque hay una identidad cultural de este grupo de personas que pertenecen a un Estado. La Nación, aparte de ser el periódico regional de Neiva y del Huila, pues tiene dos acepciones, una sociológica, ¿cierto? Y en este aspecto es cuando se hace referencia a la población como un elemento del Estado. Por ejemplo, yo pertenezco a una nación que es una comunidad que tiene una identidad en idioma, religión, aspiraciones, raza, ideología política, jurídica. Y por eso Colombia es tan complejo. Por eso Colombia es tan complejo. Miren, donde más diversidad étnica, cultural y política exista, más fricciones van a haber para consolidar el concepto de nación. ¿Por qué? Porque todos tenemos una visión diferente de lo que es la nación que queremos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo creo que es bueno que todos pensemos diferente.
Lo que es malo es qué herramienta utilizamos para convencer a los otros de que ese es el camino correcto. El país. El país suele utilizarse como un sinónimo de Estado, ¿cierto? Pero realmente los países, en estricto rigor etimológico, hace referencia a un territorio, a un fenómeno geográfico donde el Estado ejerce su poder, ¿sí? Y la república, otro producto del latín, que es la res pública, la cosa pública, ¿cierto? Entonces, la república se refiere a la forma como el Estado asume un sistema de gobierno, una forma de gobierno, ¿sí? Entonces, por eso uno puede decir que en un país donde existe aristocracia o monarquía, se pudiera hablar de que el ejercicio del poder en un país monárquico pudiera ser dictatorial. No es tan del todo cierto porque hay unos elementos de contrapeso de poder, pero no es una república porque no hay un ejercicio absoluto democrático para el acceso al poder. Y entonces, ¿cuándo surgen los estados? Bueno, los estados primitivos y más básicos que nosotros podemos encontrar surgen del concepto más cercano que tenemos. ¿Cuál es la célula fundamental de cualquier estado? ¿Cuál? La familia. Es más, usted con la familia puede describir plenamente lo que ocurre en un estado y en una casa. En una casa, usted tiene un territorio claramente identificado, con fronteras. Existen reglas, ¿cierto? Existen pobladores. Pero en la familia hay un problema, que el sistema de gobierno no es republicano, no es de república. ¿Por qué no es un sistema de república o el sistema de gobierno no es democrático en una familia? ¿Por qué, señores? Muy fácil, se las voy a resumir. Porque en una casa se hace lo que la mamá dice, punto. Usted no tiene recursos de reposición, de apelación, de queja, usted no tiene nada. Usted no tiene sino que obedecer. Jamás, jamás. Porque imagínese usted que en un ejercicio de la administración de una familia fuera democrático. Sería la locura. Todo el mundo quisiera gobernar a punta del voto y yo siento que en una familia lo que hay es una clara identificación de un estado monárquico matriarcal. Se manda por parte de las mujeres. Fin de la historia. Ese cuento de que los hombres mandan es pura carreta. O que alguien me desmienta, por favor, si quiere dormir tranquilo. Entonces resulta que el estado primitivo se empieza a construir primero con las familias, luego los clanes, luego las tribus, ¿cierto? Y el ejercicio de construcción primitivo del estado, el ejercicio del poder estaba condicionado a una característica importante, al más fuerte. Gobernaba el más fuerte. Luego se fue sofisticando ese ejercicio, este ejercicio de gobierno, y empezaron a aparecer elementos primitivos de lo que fue la República Romana. Luego aparecieron los imperios con los dictadores, con los emperadores que ejercían un poder absolutamente centralizado. La decadencia del Imperio Romano. Luego pasamos a la Edad Media, donde tuvimos estados monárquicos con un fuerte elemento clerical o de incidencia del clero en la toma de las decisiones. Colombia estuvo en ese ejercicio, donde el padre de un municipio
era el que definía cuál iba a ser su profesión. Es un tema bien curioso. Usted necesitaba la bendición terrenal también para poder hacer usted el ejercicio laboral. Luego nosotros en Colombia, pues, en el siglo XXI, tenemos un estado muy diferente de lo que fue el estado, digamos, medieval o de los siglos V al XV, donde, insisto, eran principalmente procesos de gobernanza a través de la dictadura o, mejor, en ese momento se llamaba monarquía, donde había un monarca, un príncipe o un emperador, quien era quien recogía todas las características de poder y todas las ramas del poder público. Hay una frase muy icónica que puede resumir cómo era la percepción de este Estado, y es: el Estado soy yo, l'état est moi. ¿Quién dijo eso? El Estado soy yo. Luis XV, XIV, Luis XIV. Ajá. Entonces, cuando tenían ese concepto, el siglo XIII empieza a generar algunas dificultades sobre eso, perdón, el siglo XVI empieza a generar unas dificultades de cómo ese ejercicio de poder era tan absolutista, ¿sí? Quienes leyeron El Príncipe de Maquiavelo empiezan a entender cómo el estatus o el estatus, ¿sí? La posición era lo que definía la vida de una persona, ¿sí? Es decir, el término italiano stato viene del latín status. El Estado era lo que alguien era dentro de una organización comunitaria. Obviamente todo esto empieza a generar muchas dificultades de gobernanza, y en el siglo XVIII empiezan a cuestionar que ese poder perteneciera a una casta, a una élite exclusiva que ejercía esa gobernanza, y empiezan a decir que, oigan, miren, es que el poder nos pertenece a todos, porque es que todos habitamos acá y porque solo manda Pedro y Juan. Y entonces aparece una palabra muy bonita que se llama democracia, que tiene las raíces etimológicas griegas, demos y kratos. Demos pueblo, kratos poder, o el poder del pueblo. Y imagínense que por allá Aristóteles, antes de Cristo, en su obra La Política, habla de la democracia, ¿cierto? Y era un ejercicio donde se limitaba el poder del gobernante. Luego también hablan de ese proceso, pues, Rousseau, que era el que establecía la necesidad de un acuerdo entre gobernantes y gobernados, y aparece pues ese elemento denominado el contrato social, y esas palabras fueron recogidas por Montesquieu cuando habla del espíritu de las leyes, ¿sí? Y aquí aparece un principio importante, y es la separación de los poderes en un Estado para reducir el poder que tenía el gobernante o rey. Entonces empiezan a generarse una serie de confrontaciones de carácter histórico que culminan obviamente con dos revoluciones muy grandes que impactan la historia del mundo occidental, que es la Revolución de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, donde claramente uno de los mayores logros fue establecer la división de poderes, la división de poderes. Y pues estos avances se fueron consolidando durante los siglos XIX y XX, pues con lo que ahora tenemos, que en el siglo XXI es el fenómeno de la globalización, y ese fenómeno de la globalización ha llevado que ahora tengamos, producto
de lo que conocimos nosotros como la Liga de las Naciones y producto de lo que después de la Segunda Guerra Mundial se va a conocer como la ONU, es decir, Primera y Segunda Guerra Mundial, inciden en cómo vemos nosotros el ejercicio de la gobernanza, que no es local, sino que es un ejercicio global, y por eso empiezan a aparecer organismos multilaterales, ¿cierto? Dentro de esos, obviamente, aparece la ONU, obviamente aparecen organismos regionales, como la Comunidad Andina de Naciones, como la Mercosur, y digamos que todo este tipo de escenarios que permiten establecer relaciones jurídicas entre habitantes de determinados territorios. Por eso es que en Europa, usted si es ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, usted puede transitar libremente por cualquiera de estos países y tienen obviamente una moneda común que es el euro. Pues bien, ya haciendo ese breve excursus histórico, empezamos a hablar de los principios básicos de la organización estatal y de los fundamentos del Estado colombiano. ¿Cuáles son los principios básicos de la organización estatal? La división de poderes. Primer principio, división de poderes. Otro principio, estados federales y estados unitarios. Y otro principio, centralización política y descentralización administrativa. En los fundamentos del Estado, vamos a hacer una breve descripción del Estado colombiano, la jerarquía normativa de la pirámide kelseniana, la función administrativa y los modelos de gestión denominados desconcentración, delegación y descentralización. Y al final vamos a hacer un análisis del Estado, de la organización del Estado colombiano. Entonces, ¿en qué consiste el principio básico de la separación de poderes? La mayoría de estados del mundo moderno tiene como base indispensable del sistema de gobierno la democracia. Las democracias establecen que hay una separación de tres ramas del poder público: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero eso que suena como tan básico, ¿por qué lo formulamos así? Bueno, porque todos los estados tienen un fin, ¿cierto? Y ese fin se consigna en una norma fundante. Y esa norma fundante para nosotros se llama la Constitución Política de 1991. Y en su artículo 113 es donde dice cuáles son las ramas del poder público colombiano, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y adicionalmente unos órganos, ¿cierto?, autónomos e independientes, como el Banco de la República, como la Comisión Nacional de Servicio Civil, como algunos órganos de control, como el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, JEP, ¿sí? Hacen parte, digamos, de la estructura de estos órganos del Estado. Y entonces uno dice, ok, ¿y cuál es el propósito del Estado colombiano? Bueno, el propósito del Estado colombiano está en su artículo 20, que fundamentalmente señalan que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de lo dispuesto en la Constitución. Eso se supone que está en la Constitución, sí, ahí está muy bonito. El problema es cómo aterrizamos eso. Bueno, pues para poder el Estado hacer todo esto, se configuraron una serie de instituciones. Y esas instituciones las vamos a ver a lo largo de esta conversación. Hay algo que entender y es que, si bien es cierto, existe una división de los poderes estatales, hay un principio de colaboración armónica entre los mismos. Es decir, ellos están divididos, pero no separados. O sea, sí, yo tengo que claramente tiene unas funciones, pero deben trabajar armónicamente para que eso funcione bien, por el principio de colaboración, el principio de colaboración. Y entonces, ya teniendo esos aspectos preliminares definidos,
nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, en el ejercicio de la interacción territorial, el Estado colombiano federal o unitario. Muchas personas pueden decir, hombre, no, a nosotros nos interesa mejor ser un Estado federal. Ese principio de un Estado federal unitario obedece también realmente a una opción de distribuir el poder dentro de los niveles territoriales, ¿cierto? Porque si el poder se concentra en una sola parte del territorio, que regularmente son las capitales del Estado, que regularmente en Colombia se llama Bogotá, ¿cierto? Existen dificultades para la redistribución de esos recursos en los demás niveles territoriales. Por eso es que se propone un cambio en la perspectiva de cómo es el Estado federal o unitario. Pero eso tiene otras complejidades. Si en Colombia nosotros habláramos de estados federales, tendríamos territorios nacionales que no darían para pagar la nómina de sus empleados públicos. Son muy pobres, no les alcanza, no da. Entonces aquí se preguntaría uno, ¿se anexarían a otro estado federado o se los anexaría a otro país, otro estado? Entonces, muy a pesar de este debate de que si somos federales o unitarios, hoy Colombia es un estado unitario, pero tiene una división territorial y tiene una distribución de competencias en cada uno de los niveles, en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel territorial. En el nivel territorial vamos a tener los municipios, los distritos, ¿cierto? Y obviamente los territorios indígenas. Entonces, ¿por qué es importante o por qué existe esta división territorial? Bueno, básicamente es porque en términos prácticos es imposible resolver los temas del territorio desde Bogotá. Por eso se ha hecho necesario establecer unas autoridades regionales y locales y transferirles una serie de competencias. El problema de esa transferencia que nosotros hemos podido encontrar en el Estado colombiano es que se han transferido las funciones, pero no los recursos. Y ahí sí es muy difícil, porque es que eso es muy bonito que a uno le transfieran las funciones, pero que no le manden la platica, ¿sí? Por eso ustedes pueden escuchar debates recientes sobre que Antioquia plantea ser un Estado federal. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil y yo que pertenezco a territorios remotos, yo soy de San Vicente del Caguán, digamos que uno entiende que sí son zonas olvidadas, son zonas abandonadas por parte del Estado colombiano, pero tampoco tendría la capacidad un departamento como el Caquetá de decir voy a dedicarme a ser un territorio autónomo. Yo siento que todavía está mi departamento natal como muy incipiente en ese proceso de la consolidación de lo que es siquiera la presencia estatal en cada uno de sus territorios. Entonces, los estados federales son regularmente estados muy grandes. Ejemplo, Estados Unidos, México, Canadá, ¿sí? Y los estados unitarios regularmente son estados más pequeños. Francia, Portugal, Chile, Colombia. Pero también hay estados pequeños que son federados, ¿cierto? Entonces, abandonando un poco esta dicotomía entre los estados federales y los estados unitarios, aparece un concepto que sí que es importante y que nuestro compañero lo abordaba, y era los procesos de centralización política y descentralización administrativa. Entonces, nosotros adoptamos en la Constitución del 86 que las funciones políticas están centralizadas
pero que las funciones administrativas están descentralizadas. Este principio, muy ochentero, la verdad, tuvo unas particularidades importantes de avance con la Constitución del 91. Y en términos parroquianos, en términos fáciles de entender para cualquiera, es que en el orden nacional el Estado se reserva las funciones legislativas y judiciales. En tanto, es decir, incluyendo la reforma de la Constitución, ¿cierto? En tanto que la función administrativa está compartida con secciones territoriales, la sección departamental, la sección municipal, ¿cierto? O lo que está muy de moda ahora, que son las áreas metropolitanas, y ojo con este concepto, las regiones administrativas. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que nosotros tenemos una región administrativa? ¿Quién sabía eso? ¿Nadie? ¿Se me están durmiendo? Me voy como el espiritista. ¿Hay alguien en casa? Presente. Sí, sí está. Vale. Aquí estamos, Les voy a dar un dato bien interesante. El Huila pertenece a una región administrativa que se llama RAPE. Está conformada por Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Y Bogotá. ¿Ustedes sabían que esa entidad existía? No, señor. Desconocía el tema. Por nominación sí, pero no por agente administrativo. Ok. Fíjense ustedes que la RAPE es como la evolución de las áreas metropolitanas, pero para los departamentos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos ahí. Está muy en boga algo que se llama la región Caribe como una RAPE, como un modelo de administración y de planificación territorial. Entonces, volviendo a donde estábamos, queda claro que cuando yo hablo de centralización política y descentralización administrativa, es que las funciones legislativa y judicial están reservadas para el orden nacional. Esto, para los que son abogados, está claro. Para los que no son abogados, lo vamos a explicar un poquito. Por ejemplo, los jueces y magistrados del Huila dependen del orden nacional, tienen su propio sistema y régimen de carrera, ¿cierto? Y digamos que no están atados a los vaivenes de las decisiones de las autoridades locales y regionales. Es decir, la función judicial y la función legislativa están centralizadas. Por eso un concejal no legisla, por eso un diputado no legisla. Los concejales emiten actos administrativos que se llaman acuerdos y los diputados emiten actos administrativos que se llaman ordenanzas. ¿Sí? Más adelante veremos en la distribución de la pirámide normativa por qué es importante esa diferenciación. Entonces, para los efectos pragmáticos parroquiales y colombianos, Colombia es un estado de derecho, con una república unitaria y descentralizada, pero que le otorgó autonomía a los entes territoriales y tiene una democracia participativa y pluralista. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que Colombia sea un estado social de derecho? Es decir, que Colombia en su organización y funcionamiento busca dar solución a los requerimientos sociales de la población y que lo hace en el marco de unas normas, ¿cierto? Y esas normas son normas y principios axiológicos constitucionales y que por defecto y por atención al principio
del bloque de constitucionalidad, pues también aquellos tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario se entenderán adoptados por nuestra norma fundante llamada Constitución. ¿Por qué me gusta tocar este temita acá? Pregunta importante. Vamos a ponerle un poquito de acción porque se me están durmiendo. ¿Quiénes están de acuerdo con la pena de muerte en Colombia? Arriba la manita. Dos personas, tres, arriba, arriba, con entusiasmo. Bien. Les tengo una noticia, señores. Resulta que la pena de muerte en Colombia no va a poder ser. ¿Algún abogado que me ayude a responder por qué en Colombia no va a ser posible implementar la pena de muerte? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se anima? Buenas noches, doctor. No soy abogado, pero en la Constitución creo que dice que no, la pena de muerte no está aprobada acá en Colombia. Bien, Luis. Pero Doctor, a eso le falta un porque poquito. se Sí, protegen adelante. los crueles e inhumanos. Bueno, también. Pero adicionalmente, porque nosotros Doctor, suscribimos. Sí, adelante. porque Colombia está acobijada o acogida a tratados internacionales y eso no le permite. Muy bien, excelente respuesta. Y esos tratados internacionales, alguien diría, pero ¿por qué? Si es que primero está la Constitución colombiana. Y entonces uno le dice, no, imagínense que es que en virtud del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos y derechos internacionales y el derecho internacional humanitario se entenderán como normas anexas a la Constitución y tienen un principio de no regresividad. Es decir, que tienen dos fortalezas enormes. Uno, hacen parte de la Constitución colombiana. Dos, no se pueden establecer penas más gravosas porque son progresivas, no regresivas. Entonces, el que les venda el humo de que va a implementar la pena de muerte por X o Y razón puede tener unos fines absolutamente altruistas. Por ejemplo, violadores de niños. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Y eso no es posible fundamentalmente porque somos un Estado social de derecho que se rige por un conjunto de normas que busca otorgarle a todos los asociados solución a estos requerimientos en un marco normativo, y ese marco normativo, pues obviamente es la Constitución y los tratados internacionales, ¿cierto? Ahora vamos a definir por qué Colombia es una república unitaria y descentralizada. Pues unitaria porque tiene una centralización política, pero con un traslado de competencias a los entes territoriales y unos recursos, obviamente, de nivel superior a inferior. Es decir, Colombia es una república unitaria y descentralizada. ¿Y que tienen autonomía las entidades territoriales? Sí, también. Es decir, los departamentos, los distritos, los municipios hacen parte del Estado colombiano, pero a escala territorial, es decir, a una escala más pequeña, ¿cierto? Y ellos en el marco de la Constitución, de las leyes, tienen capacidad de gobernarse por sus propias autoridades y ejercer sus competencias dentro de este territorio y establecer unos tributos, como son unos impuestos, unas tasas, y administrar unos recursos necesarios para cumplir sus funciones. Entonces, aquí puede salir una pregunta fácil de análisis situacional, ¿sí? Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Aquí están inscritos para qué convocatorias. Me imagino, Aeronáutica Civil y ¿cuál es la otra que está? Nación 6. Nación 6. Vamos a hablar de Nación 6. ¿Puede un municipio establecer un tributo que no esté identificado en la ley bajo el principio de autonomía territorial? No puede.
No puede, muy bien. No puede. Entonces a usted le va a salir la pregunta no así, para que nos vayamos metiendo un poco en cintura, ¿no? La pregunta no se la van a formular así. La pregunta va a ser la siguiente. Usted es parte de una unidad de análisis normativo y se le pregunta si el municipio Puerto Papaya puede establecer dentro de sus estatutos de renta el cobro por conexión a Internet como un tributo en virtud del ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales. Usted ya, con esto va entendiendo que muy a pesar de que existe una autonomía territorial, recuerde que hay dos cosas que quedan por fuera de esa autonomía, y son el ejercicio judicial y el ejercicio legislativo. Y todos los impuestos tienen reserva de ley. Entonces, todo lo que tenga que ver con impuestos, si no está en la ley, no lo puede adoptar los entes territoriales. ¿Vamos entendiendo bien el ejercicio? Aquí me interesa mucho que quien esté como perdidito me siga el hilo, porque si se me pierde acá no vamos a entender más adelante. Arriba la mano quien considere que no ha entendido y repetimos lo que considere que se deba repetir. Ok, creo que todos van súper claritos. Y entonces viene que Colombia es una democracia participativa y pluralista. Es decir, ya dijimos que en Colombia la soberanía reside en el pueblo. Y como la soberanía reside en el pueblo, pues es una democracia. Entonces, este país promueve la participación activa para que las personas puedan elegir y ser elegidas sin discriminación alguna. Por eso es que es pluralista. Entonces yo puedo aspirar a ser alcalde, gobernador, presidente, representante de la Cámara, senador, diputado, concejal. Este concepto de democracia participativa y pluralista también establece un concepto de no discriminación. Y aquí es donde se nos empieza a enredar un poquito la cosa. ¿Por qué, señores? Porque desafortunadamente hay algo muy curioso, y es que para ser alcalde o gobernador hay unos requisitos muy pequeños. O sea, usted no tiene que cumplir tantos requisitos como para ser un profesional especializado de una entidad territorial. Y la pregunta es, ¿por qué si es el que va a tomar las decisiones? ¿Cierto? ¿Por qué? Popular. Porque es por elección popular. Pero entonces uno aquí tiene que hacer un ejercicio bien importante, y es que este país, desafortunadamente, bajo esa premisa de la democracia participativa y pluralista, pues tiene cosas muy particulares. Nos gobiernan, desafortunadamente, en ocasiones personas sin el mayor nivel de formación, pero si tú quieres ser empleado de carrera administrativa, debes acreditar experiencia, formación, conocimiento, especialización o maestría, competir a codazos con 1000 personas más por un cargo. Es un tema bien curioso, ¿no? Es un tema bien curioso, pero bajo el principio de la democracia pluralista es que se permite esto. Ahora, existen modelos de gobernanza como una plutocracia donde solo gobiernan los técnicos, ¿cierto? O existen modelos de gobernanza donde hay un régimen de carrera administrativa muy fuerte, que lo que permite es que solo aquellos más competentes sean secretarios o ministros. Típico ejemplo de este modelo de carrera administrativa, el modelo coreano. En Corea del Sur, usted quiere pertenecer al sector, voy a colocar un ejemplo, al sector transporte. Usted puede arrancar de mensajero y puede llegar a ser ministro. Y usted todo lo va logrando a partir de los concursos. O sea, voy a colocar un ejemplo. Allá puede ganar Pedro Papaya de presidente, pero el ministro
y sus directivos de ahí para abajo son producto de carrera administrativa. Entonces pregunta, ¿cuál va a ser el problema de este señor gobernante que tiene a esta nómina de técnicos ayudándolo a aterrizar sus propósitos? Que se evita la improvisación. El presidente no puede decir, yo quiero que una autopista pase por todo el Magdalena. Hombre, y si nombran puros ministros que aplauden, pues es probable que le digan, claro que sí, presidente, eso se puede. Vamos a pavimentar el Magdalena. Entonces, fíjense ustedes que hay que seguir propugnando, y esto sí es una sugerencia, porque los escenarios estatales sean estrictamente por concurso, 1. 2, porque se fortalezca el proceso de acceso al nivel directivo, producto de concurso, no de libre nombramiento y remoción, porque además el argumento de los empleos de libre nombramiento y remoción es bien curioso, porque hay confianza y manejo. Yo me pregunto, ¿lo público no es transparente? ¿Lo público no tiene claramente identificados unos escenarios normativos? Estas son preguntas de carácter reflexivo que quiero plantearles como para que nos preguntemos cómo podemos seguir fortaleciendo los procesos meritocráticos al interior del Estado colombiano. Quiero preguntarles hasta aquí, siendo las 9:26, si me han entendido, si les ha parecido lo suficientemente agradable la dinámica de la clase y si tienen algunas observaciones de mejora o de retroalimentación para este servidor. Los escucho, por favor. Perfecta la metodología, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y hasta aquí vamos todos. ¿Sí? Para mí también ha sido todo muy claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna sugerencia? Tuvimos dificultades hoy con el tema del Internet, pero trataremos de mejorar mucho eso. ¿Alguien está levantando la mano? Adelante, por favor. ¿Quién está levantando la mano? Osvaldo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está mi doctor Bien, César? gracias. Saludarlo a usted, saludar también al doctor Gerardo, agradecerles mucho estos espacios que hoy comparten con toda la comunidad general, porque pues este tipo de concursos crean muchas expectativas, ¿no? Además, con lo anunciado que se viene, que para este año hay muchos más concursos para cubrir las más de 45,000 vacantes que existen en el país en este tipo de ejercicios, pues es muy bueno retroalimentarnos y a partir de la experiencia que ustedes han tenido y que muchos han tenido, pues poder compartir de esta manera, es de valorar y agradecerle esta muy buena voluntad que ha tenido con otros paisanos colombianos que queremos también pues participar en estas oportunidades laborales. Yo solamente quiero pues de pronto contribuir en el sentido de que pudiéramos, si alguien conoce o sabe temas o literatura importante que pueda compartir con el administrador para profundizar la temática que hoy, o usted, mi doctor César, de compartir literatura puntual sobre la temática que hemos tratado, pues que nos permitan compartir para profundizar aún más sobre este ejercicio y sobre lo que pueda salir en las respectivas pruebas. Agradezco mucho a todos esta muy buena voluntad. Muchas gracias, Osvaldo. Tocó un tema muy importante. Nosotros al final del ejercicio le remitiremos dos cosas, la presentación y un material bibliográfico, digamos, muy pedagógico para que puedan estudiarlo. Y vamos a ver si me queda tiempo para construir una batería de preguntas donde podamos como entrenar un poquito el ejercicio de las preguntas que se puedan ir formulando, ¿vale? Bien, señores, okay, sí. No siendo más, les agradezco enormemente su participación y su disciplina. Entiendo que es un esfuerzo grande que realizan, pero créanme que vale la pena. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes, Gerardo, si mal no estoy, quedamos que el próximo martes. Sí, doctor. Antes de cerrar, compartirle Sí. algunos comentarios que los participantes han dejado en el chat.
le agradecen por la buena metodología y los ejemplos que ha utilizado para poder, digamos que digerir un poco más fácil la información. Gracias por la metodología, especialmente para quienes no son abogados, dicen por aquí. Nuevamente aprecian mucho que incluyan ejemplos para tratar como de concretar algunos conceptos. Efectivamente, entonces nuestra próxima sesión, en la que continuaremos abordando, digamos que este tema de los fundamentos del Estado, será el próximo martes 30 de abril, también a las 8 de la noche. Muchas gracias, señores. Los espero con mucha disciplina y propósito y motivación el próximo martes a las 8 de la noche. Un abrazo, que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Una feliz noche para usted y para todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, feliz noche, muy amables. Feliz noche.